Hola amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal Reflexiones y Pensamiento Crítico. El tema del video de hoy es la autorreferencialidad y sus extremos. Finalmente la vida misma, como trataré de demostrarles más adelante. Una aclaración previa: el uso que voy a hacer de las palabras autorreferencialidad, autocentralidad e incluso la palabra narcisismo que aparece en un momento determinado no es el único ni el correcto uso, sino el que en este momento estoy utilizando para futuros desarrollos de otros temas que me van a ser muy útiles en ese sentido. Bueno, comencemos. Partamos de lo que sabemos que es un logro evolutivo, que es la conciencia en el ser humano, que es la que permite que cada uno pueda reconocerse como uno único e irrepetible. Además de finito, obviamente, pero como único, uno e irrepetible, lo que le da a cada una de las personas esa idea de que es original y excepcional. ¿Cuánto habrá sido esta autorreferencialidad y autocentralidad que cada una de las personas hace, que las civilizaciones enteras también fueron autorreferenciales, hasta el punto de que muchísimas civilizaciones creyeron ser el ombligo del mundo, nada menos que el centro de la creación del universo? ¿Y cómo funcionó esa autorreferencialidad en relación al desarrollo del conocimiento también? De que durante siglos se creyó que la Tierra era el centro del sistema planetario y solar. Bueno, ¿qué es lo importante de esta autorreferencialidad? Es que esta autorreferencialidad no puede no existir. Nadie está excluido de su propio sentir, pensar y hacer. Cada una de las personas es el centro, vamos a decirlo así, sintiente, experiencial, productor, procesador de su propia vida, de todo lo que va generando. Es el centro, de ahí que por ahora estoy analogando autorreferencialidad y autocentralidad. Todos los seres humanos piensan, sienten, significan, actúan desde este lugar virtual de la autorreferencialidad. Su mirada está fija en este lugar, desde ese lugar se sacan las conclusiones, desde este lugar se emiten los juicios valorativos, nada menos. Es el lugar desde donde se descubre la verdad, el lugar desde donde nacen las motivaciones e intereses. Y también tenemos situaciones donde si alguien se inmola en nombre de su patria o se inmola para ir a la diestra de su Dios, también esto se genera desde el lugar de la autorreferencialidad. Por supuesto, con las creencias correspondientes que la justifican. Entonces, en esta autorreferencialidad de la que estoy hablando hay una autocentralidad implícita, pero hay otra a la que me voy a referir más adelante. Entonces, pensemos el tema de la autorreferencialidad como un movimiento continuo entre dos polos, cual si fuese un péndulo, ¿sí? En donde en este movimiento pendular tenemos en un extremo lo que podemos llamar humildad y en el otro extremo lo que podríamos llamar soberbia. Humildad y soberbia. Pensemos siempre que es un polo en permanente movimiento, que lo voy a demostrar más tarde. Al polo soberbia lo podríamos llamar también siempre víctima, pero sería otra lectura diferente. Ahora, si tomamos el modelo del cosmos, del universo, cómo funciona y sus leyes, podríamos decir que en el polo humildad hay un mayor descentramiento, no hay una mayor autocentralidad. ¿Por qué? Porque en términos de fuerza del universo es como reconocerse como una gota de agua, parte del infinito océano cósmico. Mientras que en el polo soberbia sería como reconocerse por mayor autocentralidad en el sol alrededor del cual todo gira. Ahora, en este continuo entonces, que es la vida misma, que es el movimiento del péndulo, cada uno va redefiniendo su lugar en los momentos en que el péndulo se mueve. Porque a lo largo de la vida, al desarrollarse hechos buenos y malos, constructivos, destructivos, etc., el péndulo se va moviendo en pequeños movimientos o en grandes sacudidas según lo que le pase en la vida de las personas. Y en este permanente movimiento,
es evidente, sea pequeño movimiento y sobre todo grandes sacudidas, que la idea de la identidad y de la autoestima o de la autovaloración de las personas quedan permanentemente hackeadas. Sabemos también de que a lo largo de la vida de las personas, en este movimiento pendular, se dan todo tipo de etapas o de momentos. Sabemos que hay etapas de cierre y de apertura, sabemos que hay etapas de estabilidad y orden y de inestabilidad y desorden, que hay etapas de quietud y etapas de avances, etapas de claridad y de confusión, y también etapas donde los tiempos son más lentos o son mucho más acelerados. Bien, pero vamos a la otra autocentralidad, no la que remite solamente a la autorreferencialidad, sino a otra. Vamos a suponer que en este movimiento pendular hay extremos y que en cada uno de los extremos el movimiento puede congelarse. Generalmente, a lo que sucede en los extremos se lo suele llamar excesos. Entonces, si el movimiento pendular se detiene en el extremo de la humildad, probablemente la persona sienta sensaciones de indefensión. Si el movimiento del péndulo se detiene en el polo soberbia, es donde encontramos a las personas que llamamos narcisistas, encontramos el fanatismo, la lógica de los sistemas cerrados de pensamiento. En síntesis, no es lo mismo decir, como dice la frase, el hombre es la medida de todas las cosas, el ser humano es la medida de todas las cosas, que decir yo soy la medida de todas las cosas. Cuando se dice algo así, yo soy la medida de todas las cosas, evidentemente hay una autocentralidad excesiva, se supone una alta autoestima, se supone, y una casi sensación de ser imprescindible. Bueno, las personas que se congelan en este polo son aquellas que creen, sienten que tienen todos los derechos, que no tienen ninguna obligación, y se la suele llamar soberbia, narcisista, vanidosa. Bueno, 7 temas alrededor de esto de la autorreferencialidad que es importante señalarlo. Primero, esta autorreferencialidad biológicamente está ligada al tema de la supervivencia, esto de matar o morir o de protegerse de peligros que pueden ser reales o imaginarios. Segundo, suelen producirse una interpretación equivocada cuando se supone que en el polo humildad hay baja autoestima y en el polo soberbia hay alta autoestima. Es una interpretación obviamente sesgada, porque probado está que hay personas que son humildes y no necesariamente por eso tienen baja autoestima. Es más, la lógica de la soberbia dice que la soberbia remite a este concepto de vanidad. Para cuestionar esto de la alta autoestima, digo, ¿no? La soberbia está ligada al concepto de vanidad. Vanidad viene de vanus, que significa vano, hueco, vacío. Como decimos acá en Argentina, es pura cáscara. Quiere decir de que adentro está vacío. Luego, cuando transmitimos la idea de la soberbia como supuesta autoestima, alta autoestima, estamos diciendo que mentira, es solo cáscara. Validar esto, de que soberbia implica alta autoestima, es altamente peligrosa para cualquier convivencia, obviamente en cualquier sociedad, porque invita automáticamente a moverse al polo soberbia propio y desde ahí descalificar sistemáticamente a los demás. El otro punto, el tercer punto, es que la idea de la autorreferencialidad y lo valorativo son inseparables. Quiere decir, el ser humano todo el tiempo hace juicios valorativos sobre sí mismo y sobre los demás, más aún cómo no hacer juicios valorativos sabiendo de esa autoexcepcionalidad. Permanentemente, a medida que el péndulo se va moviendo, que es la vida misma como decía antes, se producen juicios valorativos. Lo que sabemos en términos evolutivos es que los juicios evaluativos en términos conceptuales, lo que está bien, lo que está mal, el bien, el mal, lo bueno y lo malo, es solamente humano. En términos conceptuales estoy diciendo.
Y llama la atención también la liviandad, la facilidad, la ligereza, lo rápido que las personas son para emitir juicios valorativos sobre los demás. Siempre emitido desde una lógica, desde la razón y un pensamiento racional y reflexivo, pero una lógica moral que suele tornarse muy laxa para los propios y muy extrema para los demás. Y eso está probado. Bien, el otro punto 4 es que el movimiento hacia el polo humildad en las personas es bastante dificultoso. ¿Por qué? Porque el polo soberbio suele funcionar como un polo magnético. Vamos a plantearlo así, como si funcionase como un polo magnético. Es un polo que ejerce mayor fascinación y que suele ser el más adictivo de todos. ¿Cuán fuerte será este polo magnético que, probado está que muchas religiones y filosofías milenarias tuvieron que recurrir a la regla de oro y a la compasión para poder garantizar una convivencia pacífica entre los seres humanos? O sea, ¿cómo podemos resolver los conflictos generados por los polos magnéticos de las personas sin recurrir a la moral? Porque si no recurrimos a la moral, se cae rápidamente en la violencia para resolverlos. Sabemos además de que es muy fácil mover a alguien hacia su polo magnético soberbia. Con solamente ignorarla a la persona y hacerle saber que la estamos ignorando, y el movimiento pendular del otro seguramente va hacia el polo de máxima autorreferencialidad y de una supuesta autovaloración máxima, en este caso cuestionado porque lo estoy ignorando. Y cuando la persona hace ese movimiento, yo automáticamente puedo decir, es narcisista. El otro tema es que cuando las personas más se acercan al polo soberbio, los demás son cada vez menos humanos y solo más recursos, hasta el punto de que hasta puede convertirse, como dice la psicopatología, en puros objetos utilizables y descartables. El otro tema es, la autorreferencialidad remite necesariamente a lo que se llama experiencia interior en el ser humano, lo que conocemos como autoobservación y hasta como introspección. O sea que no podemos negar la existencia de lo experiencial en el ser humano. Pero ¿qué pasa con ese interior del que se habla, experiencia interior? Si el interior existe o no, si es un espacio real o virtual, si conecta con la divinidad, si, como se suele decir, las palabras no alcanzan para describirlo con toda su dimensión y exactitud, o si es producto de procesos cerebrales, químicos y eléctricos, es otro tema. Pero la autorreferencialidad, sí sabemos, está ligada a lo que se llama la experiencia interior. Y finalmente lo último, como sabemos, en el tema de los extremos, de los excesos, cada sociedad, cada cultura va definiendo cuáles son los excesos, qué es lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal. Pero ese es un tema para otros videos. Finalmente, podemos concluir que en los dos polos del péndulo hay espejos, tomando el modelo de Narciso. En el polo soberbio sabemos que los espejos en los que estas personas se miran son los de Calígula, Napoleón, Franco, Mussolini, Hitler, Stalin. Y sabemos que los espejos en los que se miran las personas que están en el polo humildad son los de Cristo, de Gandhi o de Martin Luther King eventualmente. El espejo en el polo soberbia, entonces nos encontramos, como dijimos antes, con las personas narcisistas, amantes del fanatismo, amantes del pensamiento único, amantes de la obediencia. Mientras que los espejos que aparecen en el polo humildad no brillan, no deslumbran, no enamoran, no seducen, como los del polo soberbia, pero igualmente estabilizan emocionalmente. Bueno, esto era lo que quería transmitirles por hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, háganmelo saber con algún comentario o con algún me gusta.
Y bueno, nos vemos en el próximo video.